Mi cuñada me humilló en su boda, brindó por mi fracaso, yo brindé por su ruina. No ensayo de la cena del matrimonio de mi cuñada, llegué y no encontré ningún sitio reservado para mí. Bianca, la hermana de mi marido, perfecta y cruel con precisión quirúrgica, me lanzó una sonrisita desde la mesa principal. «Ay, querida», ronroneó. «Solo reservamos sitios para los invitados importantes. La familia aristocrática del novio». La familia del novio soltó unas risitas contenidas. Mi marido se encogió de hombros. «No montes un drama, Ana». Me disculpé con la excusa de ir al baño y puse en marcha el temporizador para la caída de Bianca. Sabía que iba a llegar, justo en el momento en que la copa de champán de Bianca chocara contra la lámpara de cristal de Swarovski. Todo el salón quedó en silencio, exactamente como ella lo había planeado. «Un brindis», anunció, con esa voz empapada de falsa calidez que engañaba a todos, menos a los que realmente la conocían. Apreté mi copa de champán. Casi rompo el tallo de puro coraje. Mi marido, Víctor, seguía en la luna, riéndose de algún chiste de banquero de inversión. Al otro lado del salón, Damián Lamberti estaba de pie en el centro de la gala benéfica que él mismo había organizado, culminación de meses de trabajo para recaudar fondos contra el cáncer infantil. A sus 65 años se mantenía con la dignidad tranquila de quien construyó su imperio desde cero. Nada que ver con mi suegro, Nathaniel Cara, que heredó su fortuna y la multiplicó con contactos en vez de ideas propias. Por Damián, continuó Bianca, con una sonrisa que solo los ingenuos podían tomar por sincera, por habernos reunido esta noche. Antes de empezar, quiero tomar un momento para agradeceros a todos por ser parte de este viaje increíble, dijo. El público murmuró con aprobación. La gala estrella anual era lo más alto de la alta sociedad madrileña, un evento donde se cerraban acuerdos de millones entre el segundo plato y el postre, y las reputaciones se forjaban, o se destruían, con un simple comentario en voz baja. Aunque, añadió Bianca, bajando la voz a un susurro teatral, que aún así se proyectaba por el mármol. He de decir que la iluminación esta noche te favorece muchísimo, Damián. Casi disimula esa cabeza reluciente. Cabeza. Unas risitas incómodas se escucharon entre los invitados. ¿Cómo te llamaron en el perfil de El País el mes pasado? Rió, girando juguetonamente un mechón de su carísimo pelo teñido. El águila calva de los negocios. Aunque yo siempre he pensado que Buitre te va mejor, sobre todo con lo que has estado rondando la fusión con Wilcox. Alzó la copa aún más alto. Que nunca se te suelten las garras. El silencio cayó como una losa. Crucé la mirada con Damián al otro lado del salón. Tenía la mirada de acero, fría, calculadora, y de pronto, peligrosamente despierta. Esto no era solo una metedura de pata social, era un suicidio empresarial. Nathaniel se movió entonces, cruzando el salón con una agilidad sorprendente para su tamaño. «Mis disculpas, Damián», dijo en voz alta, sujetando el codo de Bianca con furia apenas disimulada. «El sentido del humor de mi hija a veces sobrepasa su sentido del decoro». «Por supuesto no quiso faltar el respeto», añadió Bianca, suave como terciopelo, aunque sus ojos contaban otra historia. Lo había hecho con toda la intención. Una venganza mezquina porque Damián rechazó su propuesta para dirigir el área de marketing de la Fundación Lamberti el mes pasado. Nunca supo encajar un «no». «No me ofendo», respondió Damián, con voz helada. «Pero yo tendría cuidado con las analogías de aves de rapiña, señorita Cara. Hasta los buitres tienen su lugar en la cadena natural». La orquesta volvió a tocar, desesperada por llenar el silencio. Víctor apareció a mi lado. Me apretó la mano sin captar ni una pizca de la tensión que vibraba en el aire. «¿Todo bien?», preguntó alegremente. «Perfecto», mentí, observando cómo Nathaniel obligaba a Bianca a acercarse a Damián. Su disculpa fue una obra maestra de la insinceridad. «Lamento muchísimo si mi brindis resultó inapropiado, Damián. Sabes lo mucho que adoro tu perfil único». El gesto de Damián fue tan rígido que parecía que se le iba a partir el cuello. «Por supuesto, Bianca. Tu franqueza siempre ha sido tu rasgo más distintivo. Eso debería haber sido el final. Una metedura de pata social suavizada con cortesía ensayada. Pero yo había pasado suficiente tiempo observando la dinámica entre estas familias poderosas como para notar el temblor que acababa de sacudir los cimientos de su alianza cuidadosamente construida. «Nunca se lo va a perdonar», murmuró una voz a mi lado. Me giré y encontré a Zoe Lamberti Gamón, la hija de Damián, y sorprendentemente, mi amiga más cercana en este mundo de tiburones disfrazados de damas de sociedad. A diferencia de los otros hijos de papá, Zoe realmente había empezado desde abajo en la empresa de su padre. Literalmente, en el departamento de correo. «Tu padre siempre ha sido muy diplomático», comenté con cautela.
Zoe resopló y me condujo discretamente hacia las puertas de la terraza. ¿En público? Claro. Pero, ¿viste sus ojos? Afuera, la noche de verano nos envolvía con un silencio bendito. El perfil iluminado de Madrid se extendía a nuestros pies, dominado por la silueta imponente de la Torre Lamberti. «Papá lleva meses buscando una salida del negocio con tus suegros», confesó ella en un susurro casi inaudible. «Esa fusión con Hartley de la que Nathaniel no para de presumir está construida sobre arena. La única razón por la que papá no se ha retirado del todo es la historia entre nuestras familias». Guardé esa información en silencio, archivándola mentalmente como el arma cargada que era. Durante 3 años había soportado las puñaladas sutiles de Bianca, sus maneras elegantes de recordarme que siempre sería una outsider, la chica becada que había conseguido atrapar al heredero de los Cara, pero que jamás pertenecería del todo. «No repitas eso», añadió Zoe rápidamente. «Papá me mataría si supiera que te lo conté, pero pensé que debías saberlo». Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Nathaniel apareció, estallando en una jovialidad tan falsa como su bronceado, con un brazo lanzado sobre los rígidos hombros de Damián. «El futuro pinta brillante, ¿verdad, Damián? Cuando cerremos la fusión con Hartley el mes que viene, dominaremos todo el este de la península». «Sin duda», respondió Damián, con una sonrisa tensa y vacía. Noté que no le llegaba a los ojos, los mismos ojos que se habían cruzado con los míos antes. Llenos de furia contenida, más invitados comenzaron a salir a la terraza mientras la parte benéfica de la noche llegaba a su fin. Víctor volvió a aparecer a mi lado, envuelto en su burbuja de privilegio despreocupado, totalmente ajeno al apocalipsis empresarial que su hermana había estado a punto de desatar. «Papá dice que hemos recaudado 8 millones esta noche», me dijo, orgulloso. Todavía podía sentir la presión de la copa en mi mano, como si la estuviera sujetando con los nudillos blancos, mucho después de que la orquesta hubiera vuelto a tocar. El murmullo elegante de la gala se había reanudado, pero bajo esa superficie de champán y vestidos de gala, el aire seguía cargado de electricidad. Bianca había cometido un error, y esta vez no era de esos que se esconden con una sonrisa y una donación generosa. Esta vez había cavado su propia tumba, y yo tenía una pala en las manos. Damián Lamberti me miró una última vez antes de girarse hacia los invitados, como si cerrara una puerta. A lo lejos, mi marido seguía hablando con su tío sobre acciones de energía renovable, completamente ajeno a lo que acababa de pasar. No sabía que algo había cambiado, que todo había cambiado. A la mañana siguiente, aún me dolía la mandíbula de tanto fingir sonrisas. Víctor dormía a mi lado, boca arriba, como si nada lo tocara. Me levanté sin despertarlo y fui directo a la cocina. Me preparé un café, y cuando vi mi móvil, tenía un mensaje de Zoe. «Mi padre quiere verte. Hoy. No en la fundación. En su casa». Respiré hondo. Ese mensaje pesaba más que 1000 palabras. Me vestí con discreción. Pantalón negro, blusa blanca sin logo, moño bajo. Neutral. Inteligente. Invisible. Como había aprendido a ser en esta familia. La casa de Damián en La Moraleja no parecía una residencia. Era una declaración. Discreta, sí, pero cuidadosamente construida para recordar a todos que él no necesitaba alardear para tener poder. Zoe me recibió en la puerta. Estaba seria. «No te preocupes, no es una emboscada», me dijo con media sonrisa. «Pero prepárate. No suele hacer esto». Entramos en un salón de techos altos y luz natural. Damián estaba de pie junto a un ventanal. No se giró al escucharme. Solo levantó la mano y señaló hacia el sofá. Me senté. «Ana», dijo finalmente, con su voz grave, «no me interesa el escándalo de anoche, ni tu cuñada, ni la torpeza con la que mi nombre fue arrastrado en una cena donde yo puse el dinero y la reputación. Me interesa lo que hiciste tú». No supe qué decir. Él siguió hablando. «Observaste, callaste, y, sin embargo, sabías exactamente cuándo mirar. Esa es una cualidad rara en este mundo. Me preguntaba si querrías revisar unos materiales de la fundación. Solo una opinión externa. Claro, era un test. Lo supe al instante, y dije lo único que podía decir. Por supuesto». Zoe me acompañó a la puerta con una expresión que no supe leer del todo. «¿Te metiste en el tablero, Ana?», me susurró al oído. «Ahora solo queda ver si sabes jugar». Volví a casa con una carpeta en el bolso y una guerra en el estómago. Bianca, con su mundo de apariencias, no tenía idea de lo que acababa de comenzar. Esa noche, durante la cena, le mencioné a Víctor que Damián me había pedido ayuda con una propuesta. Me miró como si le hubiera dicho que me postularía a la alcaldía de Madrid. «¿Tú? ¿Por qué tú?», preguntó con media sonrisa. «No sé, tal vez porque tengo algo que decir», respondí. Al día siguiente, me senté frente a los papeles. Eran una propuesta de rebranding de la fundación.
mal hecha, llena de ideas vacías, frases recicladas y conceptos de lujo barato. Al final de una de las hojas, reconocí un nombre, Bianca Cara, la misma propuesta que ella había defendido como su obra maestra meses atrás, y que al parecer estaba a punto de ser desmantelada. Cuando me llamaron a una reunión informal con parte del equipo de comunicación de Lamberti, Zoe estaba allí, Damián también. Me ofrecieron un café y un lugar en la mesa. Yo, la invisible, la cuñada sin asiento en la boda, estaba ahora sentada justo frente al patriarca. Expliqué mis observaciones con calma, sin adornos, sin juicio, solo datos. Zoe me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Damián no dijo nada, hasta que cerró la carpeta. Gracias, Ana. Esto ha sido esclarecedor. Me levanté para irme y justo al salir, vi a Bianca entrando al edificio, con gafas de sol y un bolso Fendi. Zoe la interceptó en el pasillo. ¿Aquí por tu propuesta?, le dijo sin disimular la ironía. Llegaste justo a tiempo, para ver cómo se desmorona. Bianca me miró con una sonrisa cortante. ¿Te estás divirtiendo, no, querida? No, solo estoy trabajando, dije, sin fruncir el ceño, sin levantar la voz, como una profesional, como alguien que, finalmente, se había ganado un lugar en la mesa. Esa noche, Zoe me llamó. Mi padre quiere que vengas con nosotros al brunch del Club Príncipe este domingo. Dice que sería bueno que te vieran con nosotros. ¿Estará Bianca? Probablemente, pero esta vez no serás tú quien no tenga asiento. Colgué, respiré hondo. Era solo un brunch, pero todo en mí sabía que era algo más. La mañana siguiente, mientras tomaba café, recibí una notificación en mi móvil. Una invitación formal a un evento exclusivo del club, a nombre de Ana Soler de Cara. Y al final, una nota privada. Asiento reservado. Mesa principal. No dormí bien la noche anterior al brunch. No porque temiera ver a Bianca, ese miedo ya no existía, sino porque algo en mí sabía que este juego de sonrisas afiladas había dejado de ser un teatro social. Estábamos en el terreno de las decisiones reales, donde la humillación no se olvida con una copa de vino, sino que deja cicatrices que deciden el rumbo de alianzas millonarias. El Club Príncipe, en la zona más exclusiva de El Viso, era donde la élite madrileña desayunaba sin prisas, firmaba acuerdos sin apretón de manos y destruía reputaciones sin levantar la voz. No había cámaras, no había reporteros, solo poder crudo envuelto en lino blanco y salmón ahumado. Zoe me recibió a la entrada, impecable como siempre. Relájate, ya tienes sitio. No hay nada más que temer, dijo, mientras me colocaba una mano en la espalda. Entramos juntas. La sala principal era un teatro de apariencias, sonrisas milimétricas, relojes discretamente exorbitantes, perfumes que costaban más que un mes de alquiler en Chamberí. Y en medio de todo eso, Bianca, con un vestido azul cielo, el cabello recogido con precisión quirúrgica, y esa sonrisa que solo mostraba cuando se sentía en control, hasta que me vio. Sus ojos tardaron una fracción de segundo en procesar. Luego bajó la copa con una lentitud medida y se giró hacia su padre. Nathaniel, que hablaba con Damián junto a una fuente de fruta tallada, también me vio. Su expresión fue más difícil de leer. Había tensión, sí, pero también reconocimiento, como si finalmente entendiera que yo no era un error en su sistema, sino una anomalía que había aprendido a moverse dentro de él. Nos sentamos, Zoe a mi izquierda, Damián frente a mí, Bianca al extremo de la mesa, como si quisiera distanciarse por protocolo o por instinto. Durante los primeros 20 minutos, todo fue conversación decorativa, fondos de inversión, donaciones, nuevas aperturas de galerías, hasta que Damián, con su voz tranquila como cuchillo en hielo, soltó una frase que partió el aire. La propuesta de comunicación de la Fundación va a tomar una nueva dirección, gracias a una revisión inesperadamente lúcida, dijo, mirando mi taza, no mis ojos. Era necesario un punto de vista externo. Nadie habló. Zoe bebió un sorbo de agua con absoluta naturalidad. ¿Quién lo hará?, preguntó un hombre que no conocía, probablemente del Consejo de Administración. Ana Soler. Y ahí sí me miró directamente. Su claridad ha sido refrescante. La palabra refrescante cayó como una bofetada. Bianca dejó su tenedor sobre el plato con un sonido seco. ¡Qué maravilla!, dijo ella con una sonrisa forzada. Al final, lo único que se necesita para tener voz es casarse con alguien que ya la tiene. La frase flotó en el aire como humo venenoso, pero antes de que yo pudiera responder, fue Nathaniel quien habló. No, Bianca. Lo que se necesita es saber cuándo hablar y cuándo callar. La tensión fue inmediata. Bianca lo miró como si no lo reconociera. ¿Perdón? Has confundido aplausos con respeto. Son cosas distintas. Nadie dijo nada durante unos segundos.
Y en ese silencio me di cuenta de algo. Bianca ya no era intocable, y Nathaniel lo sabía. Más tarde, mientras tomaba aire en el jardín lateral, Zoe se acercó. «Mi padre está tanteando tus límites», dijo sin rodeos. «No por maldad, por costumbre. Quiere saber hasta dónde puedes llegar sin romperte. ¿Y si me rompo? Entonces no merecías estar en la mesa». Volvimos al salón. El brunch estaba acabando. Sonaban copas. Se hablaba del próximo evento de recaudación. Y entonces, un camarero se acercó a Damián con un sobre. Lo abrió, lo leyó y frunció el ceño. Me miró a mí, luego a Zoe. «¿Qué pasa?», preguntó ella tensa. «Esto», dijo Damián, levantándose. «Esto no puede ser cierto». Se giró hacia mí. «¿Sabías que tu nombre aparece en una propuesta filtrada, enviada desde la cuenta de Bianca, con tu firma?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué?». Damián ya caminaba hacia la salida. Bianca se levantó también, confundida. «Yo no…», empezó a decir, pero nadie la escuchaba. Zoe tomó el sobre, lo leyó rápidamente, y su rostro cambió. «Esto es grave, Ana. Muy grave. Si esto se hace público, no es solo tu reputación lo que se arruina». «Yo no mandé nada», dije, pero ya nadie me escuchaba. En ese momento, supe que la venganza de Bianca había comenzado. Nunca olvidaré la sensación de ese momento. El aire denso, las miradas pegadas a mí, como si fuera una actriz que se equivocó en medio de su escena. Pero no había guión, no había red, y yo no estaba actuando. Zoe leyó el contenido del sobre en silencio. 1, 2 veces. Su mandíbula apretada. Luego me miró sin decir nada. No con desconfianza, sino con algo peor. Incertidumbre. Como si no supiera si creerme o no. Y eso viniendo de ella. Me dolió más que cualquier humillación pública. «¿Dónde estabas anoche a las 11:30?», preguntó. «En casa. Con Víctor. ¿Tienes cómo probarlo?». No respondí. Claro que no. ¿Quién necesita probar que está en su propia casa? La reunión en el club terminó de forma abrupta. Bianca se fue sin mirar atrás. Nathaniel habló con Damián a solas, y yo me senté con Zoe en un banco del jardín mientras todo el salón se vaciaba, como si hubiera estallado una bomba sorda que solo unos pocos escucharon. «Esto es una guerra abierta», dijo Zoe. «Yo no filtré nada», respondí. «Lo sé, pero ya no se trata de la verdad, Ana. Se trata de quién controla la versión más creíble». Esa frase me quedó retumbando en la cabeza. Esa misma tarde, Víctor y yo discutimos como nunca antes. «¿Qué demonios estás haciendo metida en los asuntos de mi familia?», dijo, alzando la voz por primera vez en meses. «¿Tu familia? Pensé que era la mía también. No cuando vas por ahí tratando de ser la favorita de mi padre. Esto no es una competencia». «Claro que lo es». «Víctor, tú simplemente no sabes que ya la perdiste». La pelea terminó con él saliendo de casa, dando un portazo. No volvió hasta la madrugada. Ni siquiera sé si volvió solo. Al día siguiente, recibí una llamada del departamento legal de la Fundación Lamberti. Querían que diera explicaciones sobre el documento filtrado. Habían detectado que la propuesta se envió desde un correo secundario, una cuenta asociada a un dispositivo que coincidía con el de Bianca. Pero lo grave era esto. La propuesta llevaba mi firma digital, falsificada. No era una broma, era un delito. «Vamos a investigar esto», dijo el abogado con una cortesía helada. «Pero si llega a prensa, nos veremos obligados a desvincularnos por completo. Por la imagen de la fundación, ya sabe. La sangre me abandonó el cuerpo». Colgué y llamé a Zoe. «Bianca falsificó mi firma. Ya lo sabemos, pero no hay pruebas directas. Y ella no es estúpida, Ana. Nunca usa su ordenador personal. Nunca deja rastros. ¿Qué puedo hacer? No puedes demostrar lo que no hiciste, pero puedes demostrar quién eres. Vamos a contraatacar, pero a tu manera». ¿Qué significa eso? Significa que esta vez vamos a quitarle el disfraz, en público. Las horas siguientes fueron una mezcla de desesperación y estrategia. Zoe me dio acceso a una serie de reuniones internas donde Bianca había intervenido en el pasado. Empecé a revisar todo: presentaciones, documentos, propuestas rechazadas. Y entonces lo vi. Un archivo sin nombre, un borrador antiguo, jamás enviado. Contenía una propuesta parecida a la filtrada, pero con errores de redacción, frases idénticas y metadatos que indicaban la fecha de creación. Zoe lo confirmó. «Esto lo escribió ella, antes de que tú aparecieras. Lo recicló. Le cambió el encabezado. Le puso tu nombre. Era suficiente para sembrar la duda. Pero no bastaba. Necesitábamos el escenario, la audiencia, el momento perfecto. Y lo conseguimos. La Fundación Lamberti organizaba una rueda de prensa para anunciar la nueva campaña de donaciones. Bianca insistió en hablar. Damián accedió, quizá para observar si se delataba. A mí no me invitaron oficialmente, pero Zoe me consiguió una credencial.
El día del evento me senté en la segunda fila, silenciosa, invisible, como al principio. Bianca subió al escenario con su habitual seguridad, disparó frases con falsa humildad, habló del esfuerzo conjunto, de un equipo comprometido, y cuando mencionó mi nombre, me llamó colaboradora. En ese instante, Damián tomó el micrófono. Antes de continuar, me gustaría mostrar algo. La pantalla detrás de Bianca se encendió. Era el borrador original, el que ella había escrito meses atrás. Zoe lo había enviado al equipo técnico una hora antes. Este documento fue creado en enero, dijo Damián. Contiene fragmentos idénticos al documento recientemente filtrado, pero tiene una autoría distinta. Bianca Cara. Silencio. Bianca no entendía. Miraba la pantalla, luego a Damián, luego al público. Debe haber un error, balbuceó. Claro que lo hay, respondió Damián sin elevar la voz. El error es creer que podías esconderte para siempre. Me levanté, no porque fuera a hablar, sino porque ya no tenía nada que demostrar. Y sin embargo, justo cuando giraba para salir, Zoe se acercó. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Encontré algo entre los borradores de su correo, y necesitas verlo». Sacó su móvil. Me mostró la pantalla. Era un mensaje sin enviar, dirigido a mi marido, con el asunto sobre Ana. Y lo que deberías saber antes de que todo explote. La pantalla del móvil de Zoe me ardía en los ojos como si llevara una confesión en llamas. El mensaje sin enviar a Víctor no decía mucho en su línea de asunto, pero el hecho de que existiera, eso ya era suficiente para hacer tambalear cualquier suelo que todavía creyera firme. ¿Puedo leerlo?, pregunté con la voz más baja que mi propio miedo. Zoe asintió y deslizó el dedo por la pantalla. Solo había una línea escrita en el cuerpo del correo. Sé que la amas, pero hay cosas que deberías saber sobre su pasado. Pregúntale por el acuerdo que firmó en su primer año con nosotros. Me quedé helada. ¿Qué acuerdo?, pregunté mirándola. Zoe negó con la cabeza. No tengo ni idea, pero si Bianca escribió eso, es porque planeaba usarlo. Y si no lo envió, es porque está guardando ese as bajo la manga. Pasé el resto del día sintiéndome como una figura de porcelana a punto de estallar. No recordaba ningún acuerdo fuera de los típicos contratos de confidencialidad y código de conducta que todos firmábamos en la empresa donde había empezado a trabajar gracias a una beca. Pero el hecho de que Bianca supiera de eso, de algo, indicaba que había escarbado demasiado. Cuando llegué a casa, Víctor ya estaba allí, tirado en el sofá, viendo un partido como si el mundo no estuviera derrumbándose detrás de la pantalla. ¿Todo bien en la rueda de prensa?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Todo bien, mentí, porque era más fácil que decir, tu hermana intentó destruir mi reputación y de paso quiere sabotear nuestro matrimonio. Subí a nuestra habitación y me encerré en el despacho. Busqué entre mis antiguos correos, documentos archivados, contratos firmados hace años, y entonces lo encontré. Un contrato de confidencialidad de una beca privada gestionada por una consultora externa. La firma de quien me había recomendado estaba ahí, Bianca Cara. Lo que no recordaba era la cláusula anexa. Si el becario abandonaba el programa antes de completar 2 años, o si usaba la información interna del proyecto para beneficio propio, la familia patrocinadora podía revocar el respaldo y exigir indemnización por daño reputacional. Bianca había estado detrás de mi ingreso desde el principio, y ahora quería usar eso como una amenaza velada. No porque hubiera incumplido nada, sino porque era lo único que podía usar contra mí. La narrativa de que yo me había colado gracias a su benevolencia. Era brillante, retorcido, pero brillante. Al día siguiente, convoqué a una reunión con Zoe. Nos encontramos en un café discreto, lejos de oídos conocidos. Ella me hizo firmar un acuerdo cuando entré, bajo otro nombre, desde una empresa pantalla. Pero era ella, estoy segura. ¿Estás diciendo que todo fue una trampa desde el principio? Estoy diciendo que Bianca no soportó nunca que alguien como yo pisara el mismo terreno que ella sin deberle nada. Zoe me miró en silencio unos segundos. Pues llegó el momento de que le devuelvas el favor. Me explicó su plan. No era ilegal, no era cruel, era elegante y directa. El próximo evento social importante sería el aniversario de bodas de Nathaniel y su esposa, una celebración discreta, pero con asistencia de todos los nombres que realmente movían piezas en Madrid. Una noche simbólica, donde las esposas firmaban la paz por un rato, los patriarcas se abrazaban y los jóvenes ricos trataban de no cometer errores bajo los candelabros. Zoe hablaría con su padre para que yo fuera invitada oficialmente, pero no como la esposa de Víctor. Iría como parte del Comité de Imagen y Comunicación de la Fundación. Un título nuevo, que parecía pequeño, pero lo cambiaba todo. Vas a ir, y vas a agradecer a Bianca públicamente por haber sido tu madrina en aquella beca. Con una sonrisa, delante de todos. Y vas a contar la historia completa.
dijo Zoe. ¿Y qué gano con eso? Credibilidad. La de quien no oculta. La de quien reconoce el pasado. Porque sabe que su presente es mucho más poderoso. Dudé. Pero al final, asentí. La noche del evento llegó. Me vestí con un conjunto sobrio, elegante, sin alardes. Cuando entré al salón, sentí todas las miradas clavarse en mí. Pero esta vez, ninguna me incomodó. Esperé mi momento. Fue durante los brindis, justo después del discurso de la esposa de Nathaniel. Damián, inesperadamente, me cedió la palabra. Respiré hondo. Solo quiero decir unas palabras. Breves. El salón se detuvo. Bianca me miraba con los labios apenas separados, como si intuyera que algo venía, pero no sabía por dónde. Hace años, llegué a Madrid sin contactos, sin apellido, con una beca que me abrió las puertas del mundo que hoy compartimos. Esa beca fue patrocinada por una consultora dirigida por alguien que creyó, en ese momento, que yo podía tener algo que aportar. Esa persona fue Bianca Cara. Un susurro recorrió el salón, y por eso, siempre estaré agradecida, porque esa oportunidad me enseñó dos cosas: que la generosidad es una moneda que se aprecia con los años, y que quien da poder a otro, nunca debe subestimarlo después. Alcé mi copa. Bianca apenas sonrió, pero sus ojos ardían. Víctor me miraba con una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si se diera cuenta de que había partes de mí que jamás se había molestado en conocer. Esa noche, al volver a casa, él no dijo una palabra, pero al acostarnos, soltó una frase que me congeló la espalda. «Esa beca fue solo una coincidencia, Ana. ¿Tú qué crees?» Y no respondió. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un café, Zoe me llamó. «No quiero que te asustes», dijo sin preámbulos, «pero acaban de encontrar algo en la cuenta corporativa de Bianca. Y no es sobre ti». «¿Qué es?» «Una carpeta con informes. Seguimientos. Fotografías. Conversaciones grabadas». «¿De quién?» Silencio. «De ti. De mí. De Damián. De todos. No soy una persona paranoica. Jamás fui de revisar si alguien me seguía por la calle o de tapar la cámara del portátil por miedo a ser observada. Pero esa mañana, después de la llamada de Zoe, no pude evitar mirar por la ventana. Varias veces. Aunque no vi nada. Aunque no tenía sentido. «Hay algo más», me dijo Zoe, su voz más baja que nunca, como si incluso por teléfono pudiera ser escuchada. «El contenido de esa carpeta no es reciente». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que lleva años recopilando todo esto». Me senté en una de las sillas de la cocina, todavía con la taza de café en la mano. Las piernas me temblaban, pero no del todo por miedo. Era rabia. Era esa sensación de darte cuenta de que has estado viviendo encima de una mina, creyendo que era suelo firme. «¿Y cómo lo supiste?», pregunté. Mi padre mandó revisar sus equipos después del escándalo del documento filtrado. Contrató a un experto en ciberseguridad. Estaban buscando pruebas de que Bianca falsificó tu firma. Lo que encontraron fue mucho peor. Me quedé en silencio. ¿Y qué piensan hacer? Todavía no lo sabe nadie más. Solo él y yo. No quiere precipitarse. Pero Ana, hay cosas en esos archivos que podrían arruinar carreras, familias, matrimonios. No solo el tuyo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bianca te puso en el centro. Como detonante. Como excusa. No dije nada. No hacía falta. Lo entendí de inmediato. Yo no era su único objetivo. Era su coartada. Si todo salía mal, la narrativa sería simple. La cuñada resentida se metió donde no debía. Y todo explotó. ¿Y si se lo digo a Víctor?, pregunté. No, no todavía. No hasta que sepamos si él también aparece ahí. El golpe fue sutil, pero devastador. Zoe no lo dijo con maldad. Lo dijo con miedo. Esa misma tarde, me reuní con Damián en su oficina. No en la fundación, en su despacho personal, en la Torre Lamberti, el centro de su imperio, el lugar donde solo entraban los indispensables. Me recibió con un gesto serio. Me ofreció asiento, pero no café. No había tiempo para cortesías. «Quiero preguntarte algo, Ana, y necesito que seas brutalmente honesta». Asentí. «¿Crees que Bianca es capaz de arruinar su propio apellido si eso significa hundirte a ti?» «Sí», respondí, sin dudar. Damián asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Eso significa que estamos ante alguien que ya cruzó todas las líneas, y la única forma de enfrentarla es quitándole el terreno». «¿Qué significa eso exactamente?» «Que voy a convocar a una reunión extraordinaria del comité de la fundación. Y quiero que tú estés allí, oficialmente, como asesora externa de imagen». Mi corazón dio un salto, no por el cargo, que me importaba poco en ese momento, sino por lo que eso significaba. Un respaldo público, un mensaje claro. Si Damián me ponía en ese lugar, delante de todos, estaba declarando guerra a Bianca. «Ella va a reaccionar», dije. «Lo sé, pero esta vez
Vamos a estar preparados. Me fui de la Torre Lamberti con las piernas aún temblorosas. Cuando salí a la calle, el aire de Madrid me pareció más pesado, como si todo lo que antes ignoraba, los susurros, los gestos, las sombras en las esquinas, ahora fueran parte del paisaje. Esa noche no dormí. Víctor tampoco. Se movía inquieto en la cama, y de pronto, cerca de las 3 de la madrugada, dijo algo que me heló la sangre. ¿Tú alguna vez pensaste que Bianca podría estar espiándome? No supe qué decir. Lo miré en la oscuridad. ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy recibí un correo extraño. Anónimo. Solo una foto. Se levantó, fue al escritorio y me la mostró en su móvil. Era una imagen borrosa, pero era él, sentado en una terraza con alguien. Una mujer, no yo. Esto fue hace 2 semanas. La comida con Clara, mi colega del bufete. No fue nada, dijo rápido como si supiera lo que pensaba. Pero, ¿quién saca una foto así? ¿Y por qué mandarla ahora? La sangre se me fue al rostro. Bianca, no era solo control, era poder por acumulación. Guardaba cosas y las soltaba cuando le convenía. Es ella, susurré. ¿Estás segura? Nunca estuve más segura de nada. A la mañana siguiente recibí otro mensaje de Zoe. No lo vas a creer, pero acabo de descubrir que la persona que ayudó a Bianca con los seguimientos no fue un externo, fue alguien de dentro de la fundación, alguien muy, muy cercano, y ese alguien está dispuesto a hablar. Cuando leí el mensaje de Zoe, supe que las cosas estaban a punto de girar, otra vez, pero esta vez hacia mí. No sabía si era esperanza o simplemente otro giro cruel del destino. Lo cierto es que alguien muy cercano, dispuesto a hablar, podía significar 2 cosas: una salvación o un nuevo golpe que no había visto venir. Zoe me citó esa tarde en un rincón discreto de Lavapiés, un café literario donde nadie del círculo de los Cara o los Lamberti pondría jamás un pie. Llegué antes, pedí un té. No podía con más cafeína ni con más ansiedad. Ella llegó puntual, vestida de forma mucho menos sofisticada que de costumbre. Llevaba el pelo recogido con prisa y una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a mí y la dejó sobre la mesa. «No te vas a caer», dijo, antes de abrirla. «Pero te va a doler». «¿Quién es?» «Raquel Gálvez, encargada del archivo audiovisual de la Fundación. Trabajó durante años bajo la supervisión de Bianca. Tenía acceso a grabaciones internas, correos, material sensible. ¿Y por qué ahora? Porque la dejaron fuera. Bianca la despidió sin aviso hace una semana. Y lo hizo mal, sin indemnización, sin carta de recomendación y con una frase que la destruyó. «Ya no eres útil para mí». Me quedé en silencio. La ironía me golpeó fuerte. Bianca había creado a sus propios enemigos con la misma frialdad con la que seleccionaba el vino en una gala. Zoe abrió la carpeta. Había capturas de pantalla, transcripciones, fotografías impresas. Raquel grabó algunas conversaciones, a escondidas, durante meses. Pensaba que podría usarlas si algún día necesitaba protegerse. ¿Qué tienen que ver conmigo? Muchas mencionan tu nombre, pero más importante aún, varias prueban que Bianca diseñó desde el principio una red de manipulación dentro de la fundación. Filtraciones selectivas, correos redactados por otros enviados desde cuentas secundarias, documentación alterada para desacreditar a colaboradores que no le servían. ¿Y tu padre? Aún no lo sabe todo, pero va a saberlo. Esta noche, me llevó entonces a casa de Raquel, un piso antiguo en Arganzuela, repleto de plantas y libros. Tenía unos 40 y pocos años, expresión agotada y la mirada de alguien que había vivido demasiado callada. «No tengo nada contra ti, Ana», me dijo. «Te respeto. Vi cómo te trataban. Lo que hicieron contigo lo han hecho con otras personas, pero nadie lo soportó tanto tiempo como tú. Y eso se nota». Le agradecí con la mirada. No tenía fuerzas para otra cosa. Nos mostró parte de su material. Audios donde Bianca coordinaba ajustes en informes para influir en ciertas decisiones del comité. Imágenes de reuniones internas donde se veía a empleados llorando después de ser humillados por ella. Y lo más delicado, una conversación telefónica grabada donde Bianca hablaba con un hombre cuya voz no reconocí. Si cae, cae sola. Yo no tengo nada firmado, ninguna orden directa, que lo haga pasar por error administrativo. ¿Y si Damián sospecha? Él solo ve lo que yo quiero que vea. Zoe miró el reproductor con una mueca. «¿Reconoces esa voz?», me preguntó. Negué. Pero no me hizo falta. Zoe sí la reconocía. Su rostro lo dijo todo. Es Rodrigo, el jefe de operaciones. Lleva años al lado de mi padre. Una traición interna. A ese nivel. No estábamos hablando de una guerra de familia. Esto era una purga. Bianca no quería el control solo para sí. Quería reescribir quién mandaba en todo. «¿Estás dispuesta a usar esto?», preguntó Raquel. Asentí.
No por venganza, por necesidad. Esa noche, Damián convocó una reunión urgente en su despacho. No había protocolo, ni catering, solo sillas, papeles y verdades a punto de salir. Zoe presentó el material con calma, sin dramatismo, solo hechos. Damián no interrumpió, solo escuchó, sus manos entrelazadas, su mirada fija. Cuando la última grabación terminó, respiró hondo. «Esto lo cambia todo. ¿Qué vas a hacer?», preguntó Zoe. «Voy a desmantelar, a rehacer, a limpiar. ¿Y Bianca? No tengo hija, no después de esto». La frase me heló, no por el contenido, sino por lo que significaba. Damián no estaba actuando desde el dolor, actuaba desde la lógica. Y entonces me miró. «Ana, a partir de mañana tendrás acceso total al departamento de comunicación. Necesito una limpieza. Y necesito una nueva cara para todo esto». ¿Yo? Tú ya pasaste por el fuego. Y no te rompiste. Salí de allí sin palabras. Zoe me abrazó en silencio. Pero al llegar a casa, me encontré con otra escena. Víctor estaba en el comedor, solo, con una copa de vino vacía y un sobre delante de él. «Esto llegó para ti», dijo señalándolo. «¿Quién lo trajo?» «Un mensajero, sin remitente». Abrí el sobre. Dentro había una foto. Yo, sentada en un banco con Damián, cabezas juntas, riendo. Y detrás, una nota escrita a mano. «No hace falta que me destruyas, Ana. Yo también sé jugar. Bianca». Me quedé mirando la foto por varios segundos. No porque mostrara nada comprometedor, sino por lo que significaba. Bianca estaba perdiendo el control, pero aún conservaba veneno en la lengua. Y ahora lo estaba usando para sembrar dudas donde más daño podía hacer, en mi propia casa. Víctor seguía sentado, sin mirarme. Mantenía la vista fija en la imagen, como si intentara leer algo entre las sombras de ese banco, como si buscara señales de traición en una conversación que ni siquiera había presenciado. «No tengo nada con Damián», dije al fin, rompiendo el silencio. «Es solo una foto, un momento. ¿Y por qué parece otra cosa? ¿Por qué me entero por un sobre anónimo? ¿Vas a creerle a Bianca?» «No, pero tampoco te estoy creyendo del todo a ti». Y ahí lo vi. No era desconfianza, era resentimiento. De repente, lo entendí todo. Víctor no se sentía traicionado, se sentía superado. Y eso, en su mundo, dolía más. «Te molesta que me respeten más a mí que a ti», dije, sin suavizar las palabras. Se rió, amargo. «No confundas protagonismo con respeto». «No, Víctor, lo que confundes tú es pasividad con equilibrio. Llevas años sin decidir nada, sin hacer nada. Y ahora que tu padre me escucha, ¿te sientes amenazado?» «No es eso», murmuró, pero su voz sonaba hueca. «Sí lo es. Y tú lo sabes». Me fui a dormir sin esperar una disculpa. Ni siquiera una explicación. Sabía que no vendría. Víctor nunca supo manejar la incomodidad de sentirse inferior. No con su padre. Y mucho menos con su esposa. A la mañana siguiente, volví a la Torre Lamberti. Mi entrada al departamento de comunicación fue discreta, pero definitiva. Me recibieron con una mezcla de cortesía fingida y tensión real. Sabían que no venía a encajar. Venía a cortar cabezas. Los primeros días fueron silenciosos, pero intensos. Leí informes, revisé propuestas, escuché conversaciones pasadas, me apoyé en Zoe, que me daba cobertura desde arriba, y en un grupo de 3 personas que Raquel había recomendado, empleados leales que conocían los entresijos del sistema. Lo que encontré fue un desastre disfrazado de eficiencia. Bianca había maquillado números, inflado métricas de impacto, creado relaciones falsas con medios que no existían, todo para mantener su imagen. Y todo eso se mantenía porque nadie se atrevía a mirar con lupa. Hasta ahora. Damián me llamó a su despacho 2 días después. «¿Sabes lo que estás haciendo, verdad?» «Sí, estoy desenterrando cadáveres y cavando tumbas nuevas. Si es necesario, entonces hazlo bien, pero hazlo con elegancia, siempre». Salí de ahí con un objetivo claro. El evento benéfico de verano, la gala estrella, tendría una nueva cara, una nueva estrategia y una nueva vocera. Yo. Bianca no estaba invitada, o eso creíamos. La noche del evento fue perfecta. Todo salió como lo planeamos. La prensa aplaudía la renovación ética de la fundación. Damián dio un discurso breve pero firme. Zoe brilló con diplomacia. Y yo cerré la noche con un brindis que, esta vez, nadie olvidó. A los que creen que el poder es algo que se hereda, les digo que no. El poder se construye, con constancia, con trabajo y con dignidad. Y lo más importante, con testigos. El salón estalló en aplausos, y en medio de ellos, alguien aplaudía de pie. Bianca, vestida de negro, y perfectamente maquillada, con una serenidad que helaba la sangre. «Precioso discurso»,
dijo en voz alta desde el fondo. Aunque te olvidaste de agradecer a quien te puso en el mapa. Zoe se levantó al instante, pero Damián le hizo un gesto. Silencio. Bianca caminó entre las mesas con paso lento, seguro, como si estuviera desfilando hacia su propio funeral o hacia una guerra final. No vine a interrumpir, solo a saludar y a desearte lo mejor, Ana. Vas a necesitarlo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, sin moverme. Solo pasando a recordaros que una cara nunca cae sola. Si me empujáis, más de uno se viene conmigo. Y entonces sacó de su bolso un pequeño sobre. Lo dejó sobre la mesa más cercana. Disfrutad la noche. Se dio la vuelta y se fue. Damián se acercó al sobre. Lo abrió. Sacó una sola hoja. La leyó. Su expresión no cambió, pero lo noté. Algo se tensó en su mandíbula. Le pasó la hoja a Zoe. Ella la leyó y palideció. Me la pasó a mí. Era una carta, dirigida a la prensa, con nombres, fechas, documentos, una bomba perfectamente armada. Si esto sale, dije, media fundación se va al suelo. Zoe me miró, seria. Tenemos que decidir rápido, Ana. O la enfrentamos públicamente, o pactamos. ¿Y tú qué quieres hacer? Me sostuvo la mirada. Yo quiero verla caer, pero no sin antes asegurar que tú no te vayas con ella. Tuve el sobre en las manos durante minutos enteros. El papel era grueso, de esos que huelen a dinero y a amenaza bien pensada. Cada palabra de esa carta parecía escrita con bisturí. Bianca no dejaba cabos sueltos. Sabía perfectamente lo que hacía. El documento no solo exponía malas prácticas de la fundación, sino que, con suficiente veneno entre líneas, sugería que yo misma había sido parte de ciertas decisiones cuestionables, al menos por omisión. No había pruebas directas, solo conjeturas. Pero en el mundo en que me movía ahora, a veces la duda bastaba para acabar con una reputación. Zoe cerró los ojos después de leerlo por segunda vez. Damián no dijo nada. Caminó hacia la ventana del salón, como si esperara que el horizonte de Madrid le diera una respuesta. Yo me quedé sentada, en silencio, sintiéndome de pronto muy consciente del vestido caro, del maquillaje perfecto, del anillo de compromiso que seguía brillando en mi mano aunque mi matrimonio estuviera haciendo aguas por todos lados. No podemos permitir que esto salga, dije finalmente. Zoe me miró. ¿Y entonces? ¿Negociamos? No, la enfrentamos, pero con estrategia. ¿Cuál? Le damos algo a cambio. Algo que ella no espere. ¿Cómo qué? Atención. Zoe frunció el ceño. Yo seguía hablando, casi como si estuviera pensando en voz alta. Bianca está acorralada. Lo único que le queda es visibilidad. Ruido. Quiere que alguien le conteste, porque si nadie lo hace, deja de existir. Así que vamos a dejar que hable, en un lugar donde todos la escuchen. Pero bajo nuestras reglas. Damián se giró. ¿Estás sugiriendo darle un espacio? Exacto. Un foro controlado. Una entrevista. Con un periodista que sepamos manejar. Donde crea que tiene el control. Pero en realidad solo está firmando su final. Zoe se cruzó de brazos. Es arriesgado. Lo es. Pero también lo es quedarnos esperando que publique esto cuando le dé la gana. Si va a hablar, que lo haga donde podamos responder. Damián asintió lentamente. No le gustaba, pero sabía que no había alternativas limpias. La elegancia a estas alturas ya no era una opción. Solo quedaba la precisión. Organizamos todo en 3 días. El periodista elegido fue un contacto antiguo de Damián, alguien con buena reputación en medios serios, pero lo bastante pragmático como para entender cuándo dejar que una historia se deshaga sola. Bianca aceptó sin pensarlo. Se notaba que estaba hambrienta por atención. Llegó al estudio con una seguridad inquietante. Yo no fui. Zoe sí. Se sentó detrás de cámara. Observó cada gesto, cada pausa. La entrevista empezó tranquila. Bianca se presentó como víctima de una purga interna. Habló de injusticias, de personas que se aprovechan de las apariencias para escalar socialmente, y de cómo su familia la había dejado sola. ¿Se refiere a su padre?, preguntó el periodista sin suavizar el golpe. Bianca sonrió. Me refiero a todos los que se beneficiaron de mi caída. Y entonces cometió el error. Ese que solo cometen los que creen que tienen el control. ¿Podría darnos un ejemplo? Ana Soler, la esposa de mi hermano. Alguien que llegó con una beca, sin apellido ni historial, y que ahora se sienta en las reuniones como si siempre hubiera estado ahí. Yo la ayudé. Le abrí puertas. Y me pagó con una traición. Zoe, detrás de la cámara, apretó el puño. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Tengo todo lo que hace falta. Y si esto no cambia, la sacaré. Esa fue la frase que necesitábamos. Una amenaza. En vivo. En prime time. 2 días después, publicamos un comunicado oficial de la Fundación desmintiendo categóricamente cualquier participación de Ana Soler
en prácticas indebidas. Adjuntamos las transcripciones de los correos manipulados. Hicimos públicos los documentos originales de la auditoría interna. Y lo más importante, Zoe, como portavoz del área de ética corporativa, anunció una investigación formal contra Bianca Cara por uso indebido de recursos, acoso psicológico y manipulación de documentación interna. Bianca respondió con una demanda, pero cometió otro error. La presentó en un juzgado donde uno de los abogados asistentes había sido becario en la misma empresa que yo y conocía muy bien los métodos de presión que Bianca había usado con otros. La demanda fue archivada por inconsistencias en menos de una semana. Aún así, ella no se detuvo. Empezó a dar entrevistas a medios más pequeños, a sembrar dudas en redes, a reaparecer en fiestas privadas con una narrativa de víctima del sistema. Pero ya no funcionaba. La gente que la había defendido antes ahora la evitaba. Y los que habían guardado silencio ahora la empujaban hacia el margen. Nadie quiere estar al lado de una bomba a punto de explotar. Un mes después, me llamaron desde el bufete donde trabajaba Víctor. Querían que diera una charla sobre imagen, reputación y resiliencia en entornos corporativos. La ironía no me pasó desapercibida. Fui, hablé. Y al final de la conferencia, Víctor se me acercó. ¿Sabes? Creo que he sido injusto contigo. Lo miré, no respondí. No sé en qué momento empezaste a ser más fuerte que todos nosotros, pero lo hiciste, porque no tenía otra opción. Asintió. Me miró como si intentara encontrar a la mujer con la que se había casado y no supiera si todavía estaba ahí. ¿Y ahora qué?, preguntó. Y justo en ese momento me entró un mensaje. Zoe, Raquel acaba de encontrar algo más. Algo que Bianca intentaba borrar. Es sobre tu suegro. Y lo cambia todo. Nunca me gustó la palabra secreto. No porque suene misteriosa, eso tiene su encanto, sino porque carga una promesa silenciosa, la de que un día dejará de serlo. Y cuando lo hace, arrastra todo lo que toca. Ese mensaje de Zoe me paralizó por un segundo. No era como los anteriores. Tenía una frialdad quirúrgica, como si lo que hubiera encontrado ya no se tratara solo de Bianca, sino de algo más profundo, más podrido. Me reuní con ella esa misma tarde en su apartamento. No había música, ni vino, ni ironías disfrazadas de chistes. Solo su portátil abierto sobre la mesa y una carpeta con hojas impresas desordenadas. ¿Qué encontraste? Esto no lo tenía Raquel antes. Estaba en un disco externo, sin etiquetar. Lo rescató al limpiar su antiguo ordenador. Es una serie de correos cruzados entre Bianca y Nathaniel, mi suegro. ¿Desde cuándo? Al menos desde hace 3 años. Me senté. Ella giró el portátil. Empecé a leer. Cada correo era un golpe. Nathaniel no solo conocía muchas de las jugadas sucias de Bianca dentro de la fundación, las había autorizado. Y más aún, las había encubierto para proteger la imagen familiar. En uno de los correos, Bianca se quejaba de que Ana empieza a moverse demasiado bien entre los peces gordos. La respuesta de Nathaniel fue breve. Entonces, haz que se hunda antes de que aprenda a nadar sola. El estómago se me cerró. Zoe me dejó terminar la lectura en silencio. Me dolía el cuerpo entero. Pero no por sorpresa. Era decepción. Y decepcionarse de alguien como Nathaniel era, en el fondo, decepcionarse de una parte de ti que quiso creer en lo imposible. ¿Qué piensas hacer con esto?, le pregunté. No lo sé aún, pero tienes que saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre tu futuro. O sobre Víctor. Asentí. Y entonces una idea me cruzó la cabeza. Un pensamiento oscuro, pero limpio. Preciso. Como una llave que gira al fin en la cerradura correcta. Vamos a usarlo, dije. Zoe levantó una ceja. ¿Estás segura? Más que nunca. Bianca ya no tiene nada que perder. Pero Nathaniel sí. Y ahora, lo tenemos. Al día siguiente, pedí una reunión privada con él. En su despacho, en la sede del grupo familiar. No en casa, no en restaurantes. Estaba solo. Me ofreció café. Lo rechacé. ¿A qué debo esta visita, Ana? Le mostré la carpeta. No todo. Solo lo suficiente. Las fechas, los encabezados, las líneas que no dejaban margen. Por primera vez desde que lo conocía, Nathaniel palideció. ¿Qué quieres? Nada, respondí. Solo quería verte leer esto, para que supieras que ya no puedes moverte como antes. Él respiró hondo. Su mano temblaba, casi imperceptiblemente. No tienes idea de lo que estás haciendo. Al contrario, tengo idea de todo. Me levanté. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir me giré. La diferencia entre Bianca y yo, Nathaniel, es que ella destruye por capricho. Yo, solo cuando me obligan. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Víctor. Quería verme. No en casa. En el parque donde solíamos pasear antes de casarnos. Había algo en su voz que sonaba menos altivo, más humano. Nos sentamos en un banco.
El aire de primavera traía consigo un silencio cómodo, raro en nosotros últimamente. Lo sé todo, dijo, sin rodeos. Lo miré. Zoe me lo contó. Los correos, mi padre, todo. Y estoy avergonzado, no solo por él, no, por mí. Porque mientras tú te partías la espalda para mantenerte a flote en este mundo, yo estaba demasiado cómodo mirando para otro lado. No supe qué responder. Y él continuó. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero si decides que esto entre nosotros ya no tiene sentido, lo voy a entender. Respiré hondo. No porque quisiera llorar, sino porque estaba agotada de cargar con todo sola. No quiero tomar decisiones en medio del ruido, Víctor, pero tampoco quiero seguir fingiendo que todo está bien. Entonces no finjamos. Me dio la mano. La apreté. No como pareja. No aún. Pero como dos personas que, por primera vez, estaban en el mismo plano. Esa noche, Zoe organizó una cena privada. Solo nosotros tres. Ella, Damián y yo. Quiero hacer un anuncio, dijo él, cuando los platos ya estaban vacíos. Voy a retirarme oficialmente de la presidencia de la fundación dentro de 2 meses, y quiero que seas tú quien se quede a cargo. Pensé que había oído mal. ¿Yo? Zoe seguirá en la parte estratégica. Pero tú, Ana, tú tienes algo que este mundo ha olvidado. Memoria. Y la memoria, en esta ciudad, vale más que todo el oro. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento entendí que ya no estaba sobreviviendo. Estaba eligiendo. Y justo cuando creí que la tormenta se había calmado, Zoe se levantó de la mesa. Fue hasta su bolso. Sacó un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa, delante de mí. Esto me lo entregó Raquel ayer. Es lo último que encontró. Y creo que tienes que verlo tú primero. Lo abrí. Dentro había una fotografía antigua. Blanco y negro. Bianca, de adolescente. De pie frente a una casa de campo. Y a su lado, una mujer que no era su madre, ni la mía, pero que se parecía demasiado a mí. ¿Quién es esta?, pregunté. Zoe bajó la voz. Raquel dice que es la antigua asistente de tu madre, que desapareció del mapa hace años. ¿Y por qué tendría Bianca esta foto? Zoe me miró. Porque puede que no todo lo que crees de tu pasado sea verdad. Sostuve la fotografía con una mano temblorosa. No por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba. Esa mujer junto a Bianca tenía mis ojos, mi forma de la cara. Y aunque la imagen era vieja, borrosa y sin contexto, algo dentro de mí gritaba que esa persona tenía que ver conmigo, con mi historia, con la parte que siempre me pareció incompleta, incluso cuando todo parecía en orden. Zoe me observaba en silencio. ¿Tu madre alguna vez te habló de esa mujer?, preguntó. No, ni una vez. Y créeme, mi madre no era de callarse cosas. Si la conocieras, justamente por eso, tal vez alguien se aseguró de que no hablara. Esa noche no dormí. Releí cartas viejas. Revisé álbumes. Llamé a mi tía en Valencia y le pregunté si recordaba a alguien así. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas por Luisa? ¿Luisa? Sí, la asistente de tu madre cuando tú eras pequeña. Se querían mucho, pero un día se fue. Nadie volvió a hablar de ella. ¿Por qué se fue? Nunca lo supe. Tu madre dijo que fue un malentendido, que era mejor así. Corté la llamada con un nudo en la garganta. Había algo más, algo que ni siquiera mi madre, tan firme, tan directa, se atrevió a contarme. Y si Bianca tenía esa foto, no era casualidad. Ella había estado reconstruyendo piezas de mi historia, no para entenderme, sino para encontrar grietas donde pudiera atacarme. Pero falló, porque ese descubrimiento, en lugar de debilitarme, me devolvió algo que llevaba años sin sentir: curiosidad por mí misma. Pasaron 2 meses. Damián cumplió su palabra y se retiró. Hizo una despedida sobria, con una sola frase que dejó claro todo. No dejo el poder, dejo el micrófono. Hay una gran diferencia. Zoe asumió la dirección general. Yo quedé a cargo de comunicación y estrategia institucional. No porque me lo regalaran, porque lo construí paso a paso, soportando cada golpe sin perder la mirada fija. La fundación floreció. Las redes, las campañas, las nuevas alianzas, todo empezó a girar con un lenguaje nuevo, más real, más humano y, sobre todo, más transparente. Bianca desapareció de Madrid por un tiempo. Se dijo que estaba en Marbella, luego en París. Otros decían que en una clínica. Nadie sabía con certeza. Pero como todo en su vida, incluso su silencio tenía una función: seguir generando misterio. Hasta que una mañana recibí una carta manuscrita, sin remitente, sin amenazas, solo una frase, escrita con la letra elegante y filosa que conocía de sobra. Lo único que lamento es no haberte visto venir antes. Eso fue todo.
Víctor y yo decidimos separarnos, de mutuo acuerdo. No hubo escándalo, solo una conversación honesta y el respeto de dos personas que entendieron que el amor no siempre sobrevive al crecimiento. Fuiste la mejor decisión que tomé, me dijo antes de irse. Solo que no supe acompañarte cuando empezaste a volar. Gracias por no cortarme las alas, respondí. Él se fue a trabajar a Barcelona. Nos escribimos de vez en cuando, amablemente, con cierta nostalgia, pero sin culpa. Y sobre la foto, investigué. Fui a la antigua casa de mi madre en Valencia. Había papeles guardados. Una carta sin abrir, dirigida a mí, de Luisa, nunca enviada. En ella contaba que tuvo que irse porque supo algo que ponía a mi familia en peligro, que había visto a Bianca siendo niña en un lugar donde no debería haber estado, en una casa que no era de los Cara, en una situación comprometida con un hombre, que luego se supo era socio de Nathaniel. Tu madre quiso protegerte. Siempre lo hizo, escribí a Luisa. Pero a veces, proteger también significa ocultar. Perdónanos por eso. Lloré. Mucho. No de tristeza, de alivio. Porque finalmente tenía las piezas. Y con ellas, la libertad de armar mi propia versión de la historia. Años después, en una gala mucho más tranquila, me pidieron que diera un discurso sobre integridad. Me paré ante el micrófono, miré al público, algunos nuevos, otros de siempre, y dije, durante años, intenté encajar en un mundo que me decía cómo debía vestir, hablar, actuar. Luego entendí que mi poder no estaba en parecerme a ellos, sino en ser todo lo que ellos no podían controlar. Brindé por mí, por mi versión, y por las mujeres que, como yo, aprendieron que no basta con sobrevivir, que merecemos vencer. Ana Soler se convirtió en una figura clave de la Fundación Lamberti. Separada de Víctor, construyó su propia reputación y se volvió referente en círculos empresariales por su ética y astucia. Aún busca respuestas sobre su pasado, pero ya no con miedo, sino con fuerza. Bianca Cara nunca fue formalmente condenada. Vive entre sombras, cambiando de círculos y de ciudades. Algunos dicen que escribe un libro, otros que prepara su regreso, pero ya no infunde miedo, solo lástima. Zoe Lamberti Gamón tomó el control del grupo familiar. Se ganó el respeto de todos por su capacidad de liderar sin juegos ni farsas. Siguió siendo la mejor aliada de Ana. Su amistad se convirtió en una sororidad inquebrantable. Damián Lamberti vive retirado, en paz, pero sigue asesorando discretamente. Se convirtió en un mentor para Ana, que lo visita cada tanto. Dice que al fin encontró a alguien que sabe cuándo hablar y cuándo mirar. Víctor Cara se fue a Barcelona. Trabaja en un despacho boutique. A veces da entrevistas donde habla de una mujer que le enseñó el verdadero significado del coraje. No volvió a casarse. Nathaniel Cara cayó en silencio. La exposición indirecta lo dejó sin aliados. Su poder ya no impone, solo recuerda. Algunos dicen que se arrepiente, otros que no entendió nunca lo que perdió. Raquel Gálvez fue contratada de nuevo por la Fundación, bajo protección. Es pieza clave en los nuevos protocolos de transparencia interna. Sigue en contacto con Ana. Se escriben a menudo. Nunca se volvió a esconder. Y yo sigo aquí, no como invitada, sino como la que finalmente puso la mesa.